El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, participó en Expo Ourense en el marco del Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, en la presentación de Cociña Ourense, una asociación que dijo tiene como objetivo mostrar al mundo lo mejor de la gastronomía ourensana, elaborada con productos autóctonos, y defender el compromiso con la tierra y con las excelencias enogastronómicas de un territorio en el que destaca la calidad de nuestra huerta, los platos tradicionales y el alto valor culinario y agroalimentario de nuestros productos. Impulsada por la Diputación, al frente de la Asociación Cociña Ourense están los cocineros Miguel González y Marco Varela, presidente y vicepresidente respectivamente de la entidad, y cuenta también con reconocidos restauradores de establecimientos hosteleros de Ourense, Berín, Celanova, Tribes, Rivadavia y Pereiro de Aguiar. Nosotros somos 13 soñadores, 13 luchadores, 13 profesionales de la cocina, que ante todo somos ourensanos y somos gallegos. Somos ourensanos y salimos fuera para ver lo que hacían los demás. Y veíamos que los demás se vendían como nadie. Veíamos que nosotros teníamos el mismo potencial que los demás, pero que a nosotros nadie nos conocía. Estuvimos más de 15 años formándonos. Muchos tenemos más de 20 años de profesión a la espalda. Y una vez nos reunimos y dijimos, ¿por qué no podemos reunirnos, juntarnos y entre todos hacer un grupo para que nos escuchen en las instituciones? Porque llevamos a Ourense dentro, llevamos a nuestra provincia, a nuestros productos y a nuestros productores. Y así lo hicimos. Hicimos una reunión entre amigos, compañeros, en los cuales en ningún momento nos escondimos recetas, sino que las compartimos y las hicimos más grandes. Esa era la línea, la filosofía y el valor de nuestra asociación: unirnos, compartir ideas y hacernos más grandes. ¿Para qué? Para que nuestro Ourense creciera, para que nuestro Ourense se situara en el mapa gastronómico nacional e internacional. Fitur y Xantar son las primeras etapas en las que Cociña Ourense se dio a conocer. La próxima iniciativa será estar presente en el Encuentro Gastronómico Internacional en Viga, y entre las innovaciones que prevé desarrollar figuran trabajar con el campus de Ourense y otras universidades para investigar en el estudio de las aguas de las Burgas para su utilización en la alimentación, y en el ámbito de la cooperación firmar convenios con entidades vinculadas a la formación gastronómica, como la Escuela de Hostelería de Vilamarín. Potenciar los productos de proximidad y apoyar, entre otros, a los pequeños productores y difundir nacional e internacionalmente las excelencias de la gastronomía ourensana son otros de los objetivos que se marca Cociña Ourense, que ya trabaja para que Ourense acoja en 2020 el Congreso de Gastronomía con la presencia de destacadas figuras del ámbito gastronómico internacional.